Buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, buenas noches. Un instante, por favor. A ver. Buenas noches, señor. Buenas noches. Hay un evento el martes, ¿no? Melissa, creo que ustedes tienen asistencia obligatoria. ¿Sabes algo? Supuestamente sí, porque están suspendiendo las clases por eso, para que nosotros vayamos. Allá, están suspendiendo las clases y seguramente les van a pedir que asistan. Sí, profe. Ya, ahí coordino con la administración para ver si es que quizás ustedes al asistir al evento, no sé si tengamos que recuperar o forme parte de... Profesor, no sé Sí. si yo lo que le mandé por el WhatsApp, que nos han puesto que sí se tiene que recuperar la clase. Les he enviado un correo de coordinación académica. Sí, profe. De acuerdo a la programación que se les dará a conocer. Ok. Ya, es por el evento este de perspectiva de la archivística, ¿no? Un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Sorry, algunas coordinaciones de última hora. Difícil a veces las 6 de la tarde. Una pregunta para cualquiera de la clase. Eh, ¿Saben qué es prospectiva? ¿Qué entendemos por prospectiva? Es el tema del evento. Quizás podamos dedicarle unos minutitos. ¿Qué es prospectiva? ¿Listo? Hola, no escucho. Pero ahorita, acá. No, no te escucho.
Hola, Jorge. A ver, Jorge nos dice, yo lo entiendo como proyección hacia el futuro, sí, sí, más o menos por ahí va la idea. Alguien más que nos pueda comentar con micrófono abierto, quizás en palabras sencillas vamos construyendo la idea, alguna característica de perspectiva. Vamos, que tienen su celular, su computadora a la mano. Es perspectiva. Profesor, disculpe, Dime, Lisa. creo que este término ya lo hemos visto en normalización con usted. ¿Ya? Yo recuerdo que mencionamos que era como que tener en claro lo que está sucediendo ahora para prever o no, o hacer como que una proyección a futuro, como que tener algo, o sea, como que de tener claro el presente para proyectarse bien en el futuro, ¿no? Algo así. Ujú. Bueno, sí, más o menos por ahí va la idea. Ya. Y sí, mira, creo que lo mencionamos en el curso de normalización, pero no es algo que hayamos desarrollado. Prospectiva, más o menos también es un campo de estudio. No, yo no podría calificar, bueno, no lo voy a calificar como ciencia, no conozco el tema a profundidad, lo vamos a llamar un campo de estudio ahí nos quedamos, que se dedica a analizar las causas, eh, las causas que pueden, las causas de la evolución del mundo moderno, ¿no? Del mundo presente, mejor dicho, del mundo presente, y que prevén, ¿no? Ciertas, proyecta ciertas situaciones, escenarios futuros, ¿no? Entonces, hay megatendencias. No necesariamente tienes que conocer únicamente el presente, también el pasado, y se conforma por un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿No? Creo que alguno de ustedes, creo, no sé si fue Jorge, en algún momento también mencionó un libro de Yuval Harari, creo que él también hace un estudio del pasado, ¿no? Del hombre, hace un resumen de la historia, ¿no? Del universo, especialmente de la historia de la humanidad, y en sus últimos capítulos de su libro, creo que se llama Homo Deus, si no me equivoco, eh, hace una proyección, una suerte de perspectiva, ¿no? De lo que le espera al ser humano. ¿Qué megatendencia, para dejar el tema ahí, ustedes prevén en un futuro? ¿Cuáles son esas megatendencias, esos escenarios futuros? En diferentes campos, no necesariamente en la archivística. Hagamos un contexto a nivel mundial. Uh-huh. Señores, ¿alguna tendencia a futuro? ¿Ah? No nos quedemos únicamente en la archivística. Discutamos algunas tendencias a futuro en unos minutos. Profesor, ¿Qué tal, Jorge? ¿qué tal, profesor? Uh-huh. Sí, la innovación tecnológica en la medicina, ¿no? Por ejemplo, reemplazar órganos de Uh-huh. personas, ¿no? De tal Uh-huh. manera que puedan, Uh-huh. seguir viviendo mucho más tiempo, ¿no? Eso es algo que se Sí, viene. claro, claro. En sí mismo,
cada vez va a haber un acelerado avance tecnológico en muchos campos, ¿no, Jorge? Uno de ellos es la medicina, obviamente. El ser humano quiere vivir más o quiere tener mejor calidad de vida, ¿no? Hay muchos recursos invertidos en el campo de la salud. Pero no solo es el campo de la salud, sino también en muchos otros, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, va a abarcar muchos aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Aunque, Va a haber profesor, la inteligencia artificial ya es una realidad del una presente, realidad, por supuesto, pero por que de hecho supuesto. que va a despegar, ¿no? Como usted dice, claro, va a estar en muchos más ámbitos y va a ser mucho más notoria su presencia. El Sí, otro claro que sí. sería el otro sería estas nuevas realidades, como Ujú, por ejemplo lo que está haciendo Meta, ¿no? Espacios virtuales, ¿no? Como el de Facebook o Meta, que están creando lugares no físicos, ¿no? Pero al ujú, final donde va a haber una interacción y va a haber bueno, comercio, una serie de actividades, ¿no? Como una réplica de la realidad que ujú, muchas veces hemos visto en animes o películas. ujú. El metaverso, ¿no? Sí, profesor. Ujú. O la realidad, la ¿Realidad virtualidad, aumentada? ¿no? La realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Eso también, por ejemplo, un poco amarrándolo con la inteligencia artificial, qué riesgos, ¿no? Para la sociedad en general, por ejemplo, en un determinado contexto de elecciones políticas, ¿no? Señores, si hoy en día un meme causa zozobra, desasosiego, ¿no? Imagínense la realidad virtual, ¿no? ¿No? Esta realidad virtual puede ser muy potente, ¿no? Ujú. Profesor, otro Sí, sería habitar la luna, ¿no? Cuando... claro, claro. O ah, habitar la luna o expediciones otro espaciales, planeta. ¿no? Así es. Algunos, Y basta eso ver algunos, también, ¿no? y Sí, eso, sí. y eso va también de la mano con el tema de, no me acuerdo ahorita el término, en el que congelan el cuerpo humano para que puedan hacer realidad estos viajes que duran años y años. Hay como que un proceso en el que el cuerpo humano queda en stand-by como para que Ujú, pueda despertar para cuando termine el viaje espacial, ujú. ¿no? Y llegar a estos nuevos planetas. Una suerte de cámaras criogénicas, ¿no? Así es, Han profesor. visto la saga de Aliens, ¿no? O Prometeo, Covenant, ¿no? Estas películas de ciencia ficción donde hay los tripulantes se inducen al sueño en cámaras especiales, ¿no? Cámaras criogénicas, obviamente que impiden el envejecimiento del ser humano, ¿no? Y pueden viajar años luz, ¿no? Años luz. No sé si en la película Interestelar se ve algo de esas cámaras, no recuerdo, pero sí es un clásico de la saga de Alien. Uh-huh. Bueno, Profesor, y en sí, el caso de Perú, el matrimonio gay también, que muchos están esperando. bueno, la tendencia es que cada vez haya más libertades sociales, ¿no? Libertades sociales. Bueno, yo tomo en este caso las opiniones no, las evidencias de muchos expertos en la materia. Y imagínense, si vamos un poco más atrás, antes los negros no eran las personas de color, morenos, como no sé cuál sería el término correcto, políticamente correcto. ¿No? Los antepasados afros no eran considerados seres humanos, el mismo indio, ¿no? Había un debate, ¿no? En época, inicios de la República, creo, si el indio tenía alma, ¿no? Luego, si en Estados Unidos, el siglo pasado o hace menos de 100 años, también no podían asistir a escuelas públicas, las mujeres estaban impedidas al voto, y cada vez y siempre hay luchas y cada vez hay más libertades sociales, ¿no? Profesor, otra más Ujú, sería, por ejemplo, ujú, en Japón, por ejemplo, hace unos años, había ujú, estudiado eso ya hace como un año, 2 años, ujú, el primer alcalde robot con inteligencia artificial, ujú, ¿no? En una ciudad de Japón, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial y los robots, o sea, al final también van a lograr esas libertades, ¿no? El matrimonio de repente con la primera inteligencia artificial, cosas así se van a ir ujú, viendo más adelante. ujú. Bueno,
Ay, Jorge, escapa un poco de mi entendimiento algunas cosas. Quizás, y pondría en tela de juicio si es que esas noticias, qué tan veraces puedan ser o quizás sean sensacionalistas. No lo sé, no lo sé. Por eso ahí lo tomo con pinzas, ¿no? A veces estas noticias son muy sensacionalistas y tienden al ser rebotadas de un medio a otro, a veces se pueden tergiversar. No lo sé, por eso ahí lo tomamos con pinzas, de pronto habría que contextualizar y ver más en profundidad de qué se trata. Porque nuevamente un poco que escapa de mi entendimiento. Y con lo que has mencionado, la inteligencia artificial, que es una realidad, pero recién pues los expertos dicen que estamos a inicios, ¿no? Recién estamos conociendo la punta del iceberg, ¿no? De todo el desarrollo que se dio. Entonces, y bueno, hay también muchos descubrimientos científicos que dijeron que iban a ser revolucionarios y de pronto no lo fueron tanto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la impresora 3D también dijeron que iba ¿no? a hacer toda una revolución, en fin. Pero muchos expertos también toman con cuidado la inteligencia artificial y han informado que representa un riesgo, ¿no? Un riesgo que se haya liberado así tan de pronto sin haber sido acotado o haber sido probado. Pero bueno, las fuerzas del mercado a veces no esperan, ¿no? Y todos estos, tanto los viajes espaciales como cada vez más avances en la tecnología, ¿no? Estos descubrimientos de la ciencia tienen un denominador común, que cada vez hay mayores investigaciones científicas, muchas orientadas a explotar para fines del mercado, ¿no? ¿No? Y cada vez hay una mayor aceleración de la digitalización de muchos aspectos de la vida humana, ¿no? Este es uno. Y la archivística justamente se enmarca en esto, ¿no? En esta mega tendencia, inevitable, ¿no? No hay forma de parar esa mega tendencia. Cada vez hay mayor descubrimiento científico, más digitalización de muchos aspectos de la vida del ser humano, de los procesos, va a haber más digitalización de los trabajos, van a haber trabajos que van a desaparecer, otros aparecerán, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Sin ir muy lejos nomás, ahora hay un trabajo que se llama deliverista, ¿no? 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 Y creo que cada vez está conquistando también mayores beneficios, ¿no? Los deliveristas, ¿no? Convivimos con ese trabajo humano, ¿no? Humano, motorizado, ¿no? Ya hay pruebas también de entregar productos con uso de drones, ¿no? Quizás en nuestra sociedad demore un poco más, ¿no? Bueno, y otra megatendencia que no vamos a desarrollar es cada vez también hay un mayor crecimiento de las mega empresas, ¿no? Una mayor desigualdad social, ¿no? Cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Esto también es cada vez una tendencia. A pesar de que hay posiciones contrarias, bueno, es también una realidad de que cada vez los ricos tienen los medios de producción, finalmente tienen grandes capitales distribuidos en diferentes rubros, ¿no? Pierden en un lado, pero ganan muchos en otros, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia ha sido también un enriquecimiento de muchos negocios, muchas empresas, ¿no? Y otro aspecto, además de las desigualdades sociales, es cada vez pues hay un mayor crecimiento de las transnacionales, ¿no? ¿No? Sin ir muy lejos también, muchas empresas son compradas por otras, ¿no? Creo que el Inca Kola ya no es peruano, ahora depende de otros capitales y así la cervecería, ¿no? O los bancos que ustedes conocían unos años atrás han sido comprados por un pez más grande, ¿no? Y así, cada vez hay un mayor crecimiento de las transnacionales. Finalmente, estos son grupos de poder muy poderosos, ¿no? Que juegan un rol muy importante en la sociedad. Y bueno, ya ahí justo entra, ¿no? Entra a tallar temas de discusión de la capacidad, ¿no? Del Estado, de poder regular ciertos mercados, ¿no? Donde hay presencia de grupos transnacionales, ¿no?
estos grupos de poder, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Dicho esa pincelada, particularmente ustedes tienen que hacer una suerte de vigilancia tecnológica. Estar atentos, señores, a los cambios tecnológicos, a las innovaciones tecnológicas. ¿Ya? Hay tecnologías que ustedes ya espero que conozcan, tengan al menos una idea y a partir de ahí vayan conociendo un poco más. Por ejemplo, hoy en día hay tecnologías de tipo blockchain, ¿no? La inteligencia artificial, el big data, etcétera, etcétera, ¿no? Que están asociados a nuestro quehacer. Muy bien, señores, en la clase anterior vimos perfiles, ¿no? Perfiles de puestos, perfiles profesionales, perfiles de egresados. Recordarán que compartí una guía para elaborar su CV. Espero que lo hayan visto, que lo hayan ampliado. ¿Qué es un perfil de usuario? Un voluntario. ¿Qué entendemos por perfil o perfil de usuario? Cualquiera de los dos. ¿Voluntarios o llamo al azar? Para hacer un refresh de la clase anterior. Hola Patrick, cuéntanos un poquito, por Sí, favor. profesor. Bueno, lo que dijo la clase pasada era de que un perfil de usuario describe, ¿no? Los datos que nosotros podemos brindar. Dio un ejemplo, creo que el CV. Patrick, ¿qué Pues, es un perfil? Vayamos mejor desde el punto de partida. Empecemos. ¿Qué es un un conjunto perfil? de datos, profesor. Un conjunto de datos. Bueno, sí, pero es un poco más. No solo son datos. Un conjunto de datos puede ser un archivo que tengo en mi computadora y no sé qué es, ¿no? Características que nos Ajá. identifican. Características, cualidades, atributos Sí, de una entidad, ¿no? De una entidad. Por ejemplo, tu perfil, ¿no? Un perfil griego, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de tu fisonomía, ¿no? Conjunto de atributos, cualidades, características, ¿no? Una nariz simétrica, ¿no? Unos ojos grandes, ¿no? ¿No? correcto, El físicas. arco estándar. Claro, pueden ser cualidades físicas, por supuesto. Sí. ¿No? Ya. Y un perfil de usuario, ¿qué características recogeríamos, identificaríamos en un perfil de usuario? ¿A través de qué atributos reconocemos un perfil de usuario? Pedro trabaja en un archivo, ¿no? Pedro Caprizano. ¿Está Pedro? Sí, profesor, sí me encuentro, pero Hola, estoy ¿cómo en el estás, bus. Pedro? Ya, Estoy que me agarro una mano nomás. Pedro, luego nos comentas, por favor, de tu experiencia en el trabajo. Melissa, cuéntanos un poquito. Sí, sí, profe, Profesor, la disculpa. Adelante, Melissa. sí, profe, usted mencionó en la clase pasada que para el perfil de usuario era el nombre, la edad, la ubicación, los gustos y las actividades. Y los gustos y las actividades estaban más orientadas a un perfil de consumidor. Sí, un consumidor, claro que sí. Bueno, en un consumidor sí es indispensable eh, conocer ciertas características, ¿no? Señores, ustedes cuando compran en la farmacia, ¿qué datos le solicitan? ¿No? Allí van a establecer, con esos datos, con esa información, ellos van a establecer un perfil de su consumidor. Cuando compran en una farmacia, ¿qué datos le solicitan? ¿O qué información? ¿Qué síntomas es lo que tiene, profesor?
Ya, ok. Cuando compras en Inca Pharma y te piden tu tu tarjeta de la hora. Piden DNI y también piden receta médica. Ok, excelente. Dime, con tu Así nomás DNI, te brindan ¿qué datos obtienes para establecer un perfil? las anteriores compras que has comprado. Ya, muy bien, El sistema Pedro. ya tiene. Ya, Pedro, volvemos contigo luego porque escucho un poco de ruido. Por favor. Ya. Vamos a establecer un perfil de consumidor. Rapidísimo. Gerson, ¿está Gerson? Gerson Parodi. O Stuart. Stuart o Gerson. Stuart, micro, por favor. Muy bien, muy bien. Gerson Parodi, ¿está? Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Cómo disculpe, estás, estoy Gerson? justo ¿Qué llegando a tal? mi casa. Descuida. Dígame, ¿Puedes profe. hablar? Sí, acabo de subir las escaleras, dígame, profe. Ya, excelente. Gerson, queremos elaborar un perfil del consumidor de una farmacia. ¿Ah? ¿A través de qué atributos, a través de qué características de ese consumidor es que se puede elaborar un perfil? Empecemos. Cuando vas a comprar una farmacia, ¿qué información te solicitan? Yo sé que te piden la receta. Ok, si vas a comprar un producto que necesita prescripción médica. Pero las farmacias hoy en día te dicen, señor, ¿tiene tarjeta del ahorro? ¿Cuál es tu tarjeta del ahorro? ¿La tienes? Claro, piden, para esa tarjeta del ahorro es con DNI. Con tu DNI. ¿Y con tu DNI qué información obtienen de ti como consumidor? Bueno, los datos personales, ¿no? Los datos personales, claro que sí, nombre, pero sobre todo, pues el sexo, varón, la edad, ¿no? Indispensable, ¿no? La edad. Ujú. Ahora, con la edad, con el sexo y con la hora, el lugar y la hora de la compra, y sobre todo con el objeto de la compra, con el, sea el medicamento, y con más data, ellos pueden obtener cierto perfil de ti, ¿no? Por ejemplo, pueden saber si eres un joven, no sé, con enfermedades crónicas, lo cual sería, Bueno, pues, también ven el qué tanto consumo en esa uh-huh, farmacia, digamos, pues, ¿no? en esa farmacia, sí, claro que sí, aunque Ajá. también hay un riesgo, digamos, de la privacidad de nuestros datos, porque como lo comenté antes, las cadenas de farmacias que existen en el mercado peruano tienen un solo dueño, ¿no? Casi 75-80% de todas las marcas de farmacia son de un dueño. Esta cadena Inca Pharma y Mi Pharma son del mismo grupo empresarial y son una de las cadenas más grandes, ¿no? Tienen buena logística, están distribuidas en buena parte de Lima y del Perú. Entonces, indefectiblemente, cada vez que compramos ahí, ellos tienen información personal nuestra y pueden establecer un perfil del consumidor. Pueden saber, por ejemplo, si eres una persona sana, si eres una persona que puede tener ciertas enfermedades eventuales o crónicas, ¿no? Pueden saber si eres dependiente a un medicamento, ¿no? Si tienes alguna enfermedad tipo hereditaria, ¿no? Pueden establecer un perfil. Mientras más información obtengan de ti, van a saber más de uno, ¿no? ¿No? Y ahí muy bien pueden establecer un perfil de consumidor. Ahora, gustos. ¿Cómo ellos sabrían, cómo ellos podrían saber, digamos, si tengo alguna enfermedad? No entiendo esa parte. ¿Por las Ah, pastillas que uno compra? por el medicamento, Profesor, puede ser, disculpe. ¿sí?
En ese caso es porque las recetas médicas de los medicamentos controlados en las farmacias tienen que tener el nombre del paciente y del DNI. Por ejemplo, en el caso de un paciente que necesite medicamentos para la depresión, se necesita el DNI en físico y que en la receta esté. Incluso las farmacias lo que hacen es llevar a la puerta de la casa del paciente, llevar la medicina para que lo reciba el mismo paciente. Entonces, esa es una forma de poder controlar esta parte del rubro, ¿no? De los medicamentos controlados, se le dicen en las farmacias. Ujú, claro. Ahora, Gerson, lo que dices es una buena pregunta. ¿Cómo pueden saber? De hecho, que mientras más data tengan de uno, pueden tener mayor certeza, ¿no? No digo que sea indefectible, ¿no? El conocimiento, o sea, la información y el conocimiento que puedan obtener de tus patrones de compra, pero mientras más información tengan de ti, de hecho que pueden tener mayor predictibilidad y mayor certeza de alguna condición de tu estado de salud. Además, profe, cuando te registras en la página web, por ejemplo, queda un historial de lo que tú buscas, de lo que compras, o sea, principalmente es de lo que buscas y con esa información, con ese historial ya se va sacando el perfil. Sí, sí, de hecho que sí. Por ejemplo, ahora, una mujer joven en edad, en una edad, digamos, suficientemente, una mujer adulta que, por ejemplo, compra pastillas anticonceptivas, es casi una certeza, ¿no? Que tenga una vida sexual activa, ¿no? Entonces ya empiezan a perfilar un patrón un perfil de consumidor, ¿no? Si compra medicamentos, pues pruebas de diagnóstico de embarazo, de descarte de embarazo, ¿no? Pueden también establecer, ir perfilando, ¿no? Al consumidor, ¿no? Pueden proveerle de ciertos descuentos, ¿no? Abastecerse de más de medicamentos, ¿no? Etcétera, ¿sí? Nuevamente, mientras más data tengan, van a tener mayor precisión. Y de hecho que también se combinan variables, ¿no? Edad, sexo y el medicamento. Esas tres variables son las más básicas, pero pueden combinar otras más. Bueno, visto eso, ¿qué podemos conocer de nuestros usuarios para elaborar un perfil? Creo que esa es la pregunta. ¿Qué debemos o qué podemos conocer de nuestros usuarios para elaborar perfiles? Pensemos un poquito quizás como el AGN. Ustedes trabajan en el AGN y necesitan conocer a sus usuarios. ¿Qué deben conocer de ellos? ¿Qué pueden conocer de ellos? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los segmentan? ¿Cómo los clasifican? por sexo, por edad, Ya, por tipo de tipología de investigación que quieren realizar, ya. por Por categoría, digamos, ¿no? Puede ser claro, estudiantes sí, o investigadores. ¿Ya? Vamos a ir anotando. por estatus también educativo, ¿no? Hay universidades de carreras técnicas, ¿no? Y Ujú. entonces todo eso se va haciendo, pues, se va agrupando para tener, pues, la data de todos ellos en función de lo que más o menos requieran constantemente. Ya. Perfiles de usuario, vamos a anotarlo acá. Gracias, Víctor. Vamos A a usted, señor ir. profesor.
Público en general también puede haber, ¿no? Aquel que ocasionalmente va por un trámite puntual, ¿no? Entre otros. Luego se pueden definir. ¿No? No todos son estudiantes, no todos son investigadores, también puede haber público general, ¿no? Periodista, profesor, periodista también. Sí, Investiga mucho. sí, claro, periodistas. Vamos a poner periodistas. Hay archivos periodísticos, ¿no? Hemacoteca de Javier Prado, profesor. La Hemateca, Javier Prado. ¿ya? Yo sí, a veces voy, a veces iba, porque necesitaba saber la historia de lo que pasó en Ayacucho en los años 80, porque mi legajo lo habían, lo habían allá eliminado, y he tenido que reconstruir mi legajo en función de lo que dice Careta, la prensa, el comercio y otros periódicos, ¿no?, de esas épocas. Ah, la Y he sacado hemeroteca, todo acá. dijiste. Hemeroteca, profesor. Hemeroteca, Ahí he reconstruido hemeroteca. todo eso. Sí, profesor. Claro, claro. Ya. ¿Qué otro, si estamos en un archivo central, qué otras características, cualidades, atributos debemos identificar de nuestros usuarios? Melissa. Roberto Sí, Calle. profe, le escucho. Melissa, ¿qué otra característica debemos conocer de nuestros usuarios para elaborar perfiles? La frecuencia con la que va a pedir un servicio. Ya, sí, me parece bien. Frecuencia de uso. Podemos tener nuestros usuarios frecuentes, muy frecuentes, ¿no? Nuestros usuarios estrellas, ¿no? Nuestros usuarios premium, por darles un nombre, ¿no? Es aquellos usuarios que son los caseritos de los servicios del archivo, ¿no? Si estamos en un archivo central, tendremos nuestros usuarios frecuentes, ¿no? Podrían ser los... Cautivo, profesor, cautivo. Sí, Usuario digamos, cautivo. un término. Ajá. Frecuencia de uso. Podemos establecer niveles, ¿no? Frecuente, muy frecuente, ¿no? Ujú. ¿Qué otro más? Unidad de organización, ¿les parece? Profesor, Unidad de organización. ¿A qué unidad de organización pertenecen? Yo necesito saber de claro, mis usuarios a la qué unidad de organización pertenecen, si son de Ministerio de presidencia, de Justicia, gerencia, general, ¿no? ¿No? Fiscalía, ¿no? Contraloría, Ministerio de Trabajo, o también OSI, o también archivo de La clásica, administración. usuario interno y externo, ¿no? Si es Claro, interno sí, o es profesor. externo. Ese es el de cajón, ¿no? Sí, después de sexo va todavía, profesora, ¿eh? De sexo edad va. Ujú. Quizás si estamos en un archivo central, Víctor, no en el Sí, ajeno, señor. en el archivo central, quizás eso no sea tan importante, ¿no? Porque No, mira, porque trabajamos en un archivo central y finalmente si son más hombres o mujeres, da lo mismo, ¿no? sí, profesor, en un archivo central de usuarios internos no es gravitante ni el sexo ni la edad, profesor. Ujú. Tal vez le da sí, y ahora te comento por qué. Pero sigamos. Luego vamos a Ya, edad. profesor, sí, sí, es bueno, profesor. Ujú. En cambio, si estamos, por ejemplo, en el archivo de la Defensoría del Pueblo, que da servicios pues a la sociedad en general, o en el archivo, por ejemplo, del ONG tipo Manuela Ramos, Gabriela Mistral, ¿no? ¿No? Quizás el sexo sí sea importante, ¿no? Saber Claro. en sus usuarios, ¿no? ¿No? En muchos casos, bueno, me atrevería a decir que es más consultado por mujeres, ¿no? Claro. Quizás podríamos ahí capturar la procedencia.
en el interior de Lima, ciertas edades, ¿no? Algunas otras características. No sé, Profesor, eso me hace acordar, ¿se acuerda usted de repente un poco más? Cuando iba a la Biblioteca Guadalupe, Biblioteca Central, estaba determinado por colegios más o menos, no sé si estaba así, pero los más frecuentes eran de colegios cercanos a las bibliotecas, ¿no? ¿Ya? Ujú, Los que vivían radicaban por esa zona, ujú, mientras que lo que no frecuentaban mucho, no estaban mucho, ¿no? Ahí eran los usuarios que se encontraban pues en los conos, ¿no? Que era más ujú. dificultoso hasta conseguir el pasaje, todas esas Por cosas, ¿no? supuesto, el Y por eso es desplazamiento, el importante. tiempo, ¿no? Eso, profesor, Ujú, también sería muy importante. ujú. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué otra característica para elaborar perfiles de usuarios? Estamos en el archivo central del Ministerio del Interior. Ya, profesor. ¿Qué otra característica de los usuarios debemos conocer para elaborar perfiles? Mayormente constantemente pide información a los congresistas. ¿Ya? Ya. Esos Congresista. serían nuestros usuarios externos. Sí, sí, claro, claro. Ujú, Y de las áreas que yo trabajo en la OGA, archivo, ¿no? OGAF, que es Oficina General de Administración y Finanzas, involucra pues el archivo logística, el archivo de tesorería, contabilidad, ¿no? Estos archivos, abastecimiento, eso, y también el área de administración. Entonces, esto, profesor, frecuenta también mucho, ujú, frecuenta. Son dos tipos de frecuencia mayormente, ¿no? Y otros, ujú, pues, los policías retirados, ¿no? Que necesitan documentos, más que todo generales, ¿no? Documentos de que ellos han trabajado y los quieren tomar como referencia para que sean, como se llama, como experiencia profesional, ¿no? Sí, eran parte del trabajo, pero ellos lo toman con eso y por eso muchos ministros solamente dicen que soy general y no tiene estudio, ¿no? Su único ujú, estudio es en la escuela oficiales, ¿no? Y otros hacen estudio en la Universidad de San Pablo, San Pedro, no sé, donde hay problemas ahí, ¿no? Pero ujú, ellos convalidan eso diciendo que no, yo he estudiado, también soy profesional, ¿no? Entonces, por eso considero que en qué medida puede encajar esto, ¿no? Porque ellos son los usuarios, claro, sí, son usuarios externos y internos están pues los que están dentro de la institución, ¿no? Pero su frecuencia de uso debe ser determinada por el constante pedido, ¿no? Ahí piden mucho de la Oficina de Defensa Nacional, piden la Comisión de Defensa del Congreso pide bastante documento, profesor, constantemente. bien, de acuerdo. Eh, Tenemos unidad de organización de pertenencia del usuario. Queremos saber si son de gerencia, jefatura, oficina. ¿Podría poner modalidad contractual en una organización? ¿Qué dice? O sea, yo necesito saber de mis usuarios cuántos Ya, CAS, claro, claro, sí. No, claro, como dato CAS, pues, permanente, CAS, o, ¿cómo se llama orden de servicio tercero, ¿no? Tercero que se le llama, ¿no? Practicantes. Roberto Calla, ¿está? Roberto Calla. Sí, profesor, dígame, buenas ¿Cómo noches. estás, Roberto? Buenas noches. Roberto, ¿qué tan necesario consideras esta característica? ¿Es útil conocer la modalidad contractual de nuestros usuarios en la organización? Básicamente también útil para saber el, el tiempo, tal vez, Ujú, de la persona que ha sido contratada, ¿no? Ya sea por la ujú, modalidad de caso o por servicio por tercero, pero ujú. sería algo interno, o sea, sería una información interna que llevarían ellos para conocimiento propio. Ya, ok. ¿Es necesario conocer y diferenciarlos por modalidad contractual?
¿Qué medida aporta nuestro perfil de usuario? ¿Qué tan útil lo es? Medir, Digamos, medir por si digamos que uno sea CAS o el otro ujú, sea por servicio por terceros o o ujú, locadores, servicio, ¿a eso se ujú. refiere? Sí, medir, conocer, ¿en qué aporta al perfil de usuario? ¿En qué aporta el perfil de usuario? O sea, conocer si nuestros usuarios son CAS, órdenes de servicio, practicantes. ¿Es útil para el perfil de usuario? Sí. ¿En qué aporta para la gestión documental? Quizás por ahí podemos, alguna idea, alguna idea. Adelante, alguien creo que levantó la mano. Profesor, disculpe, ¿podría ser, por ejemplo, que eso también va a depender de a qué tipo de información pueden acceder? Claro, las restricciones de acceso a la información, Roberto, justo por ahí estábamos, Ok, queríamos encontrar la punta. Porque, Roberto, ¿tú trabajas actualmente? ¿Laboras en sí, sí, alguna...? profesor. Ya, entonces ahí Disculpe, me encuentro en la tú, calle, disculpe. descuida, descuida. De hecho que sabes que los CAS tienen un régimen contractual de planilla, ¿no? Son funcionarios públicos, ¿no? Los practicantes, de hecho, que van a tener, o las órdenes de servicio, mejor, van a tener ciertas restricciones de acceso a la información, ¿no? Ellos no son considerados, pues, trabajadores de la entidad, ¿no? Sino proveedores, ¿no? Y en Bueno, muchas organizaciones no tienen acceso, por ejemplo, a una cuenta de correo electrónico o a ciertos sistemas, ¿no? sí es cierto, profesor, a veces les restringen ese tipo de información. Tengo compañeros que trabajan en el Ujú, archivo, ujú, que no, el área de informática no les crea ujú, su correo institucional por X motivos, ujú, precisamente para no poder acceder a la información que es ujú. un poco reservada, ¿no? Por supuesto, y dado que estamos en el curso de servicios archivísticos, por ejemplo, para la atención de un servicio archivístico a una orden de servicio, quizás con él podemos coordinar, él puede verificar la información y todo eso, pero en muchos casos la formalización de la comunicación va a ir dirigido a un CAS, ¿no? Sí, mayormente a un ¿No? caso, al Ajá, mismo claro. jefe de archivo, ¿no? O O quien responsable te del va a archivo. firmar la boleta, la constancia de préstamo, ¿no? La Claro, boleta de la préstamo, ficha de documento. préstamo documental. Ajá, entonces por eso es importante, digamos, conocer esta característica de los usuarios para elaborar perfiles, ¿no? En otras palabras, tenemos que saber, ¿no? Tener certeza quiénes son de nuestros usuarios, quiénes son CAS, quiénes son órdenes, ¿no? Quiénes son practicantes justamente para las restricciones de acceso a la información correspondientes, ¿no? Así es, profesor. Es muy Excelente, importante. excelente, Roberto. Ok, Gracias. gracias. Profesor, en este caso también a veces he Ujú, visto que el gerente de administración ujú, indica quiénes pueden solicitar la información al archivo. He visto, dice, no, tales, 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 ¿no? En primer lugar, las secretarias de las oficinas, ¿no? ¿Ya? ujú. En Sí, segundo lugar, los realmente jefes de forman parte oficina. de sus funciones, ¿no? Forman parte de sus funciones muchas veces. No, Llevar muchas veces también las asistencias lo hacen con documentos, administrativas profesor. en su perfil de usuario, perdón, en su perfil de puestos muchas veces tienen la función del control del acervo documentario de la gerencia tal, ¿no? Claro, pero lo determina con puesto y con formato, profesor, con formato, diciendo que previa pedida tiene que tener un formato y con ese formato se accede a la información, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? En muchos casos. Bueno, va a depender de la entidad, porque quizás el formato también tiende a ser muy burocrático, muy, ¿no? Muy de la carreta. Pueden haber otras formas. Ujú. ¿Qué otra característica para elaborar perfiles de usuarios? Profesor, disculpe, no sé si con la frecuencia de uso podría ser también la fecha o la temporada las, la sesión, o sea, en qué tiempo es en el que yo lo solicito, o sea, por ejemplo, en una fecha determinada Ujú. por temporadas. Bueno, sí, de hecho que sí. Por ejemplo, con data histórica podemos hacer un análisis comparativo de años anteriores y determinar, ¿no? Que en ciertas épocas del año, no sé, de pronto tesorería solicita más información.
o, como suele pasar, a mediados, inicios de años puede haber un SOA, ¿no? Una auditoría financiera y por lo tanto va a haber más servicios. Habría que, nuevamente, analizar data histórica y conocer los procesos de la entidad, porque muchas veces están en función a ciertos procesos de la organización, ¿no? Claro, claro que sí. Yo tengo otro más. No sé si, no, veo que no me lo han comentado. A ver, profesor, a ver. El perfil de puesto, o el perfil de puestos, ¿no? Como Se le dije antes. mencionó Víctor, por ejemplo, saber quiénes son, ¿no? Si son asistentes administrativas, secretarias, gestores documentales, ¿no? Analistas, etcétera. ¿Sí? Necesito Profesor, ¿y conocer el puede usuario. ser desde el canal que hace quiere hacer la solicitud o el servicio? Dependiendo del canal. En este caso, señores, para la cuarta unidad, yo sugiero que el canal sea único. Sugiero que sea único. Y vamos a ver luego por qué. ¿Ya? De hecho, hay que darle las facilidades. Puede haber varios canales para solicitar información, pero yo sugiero que al final la data se centralice en un único canal, ¿no? Para poder administrar bien los requerimientos. Lo vamos a ver en la cuarta unidad. El perfil de puestos. ¿Qué otro más? Ya. Volvamos a edad. Víctor, con la edad y con la edad yo puedo hacer una distinción, digamos, no a rajatabla, no, ¿cómo decirlo? No, una cierta distinción por el consumo de la información, ¿ya? Que no necesariamente es dicotómico, ¿ya? Explico. Yo, por ejemplo, con la edad, yo puedo también hacer una distinción entre los migrantes y nativos digitales, ¿no? Nuevamente, hay excepciones, hay toda una gama de grises, ¿no? Por ejemplo, entre los nativos y migrantes hay una diferencia generacional, ¿no? ¿Ya? ¿Me interesa la diferencia generacional? Bueno, sí, de pronto yo trabajo en una entidad donde hay un personal, mucho personal joven, muy bien preparado, ¿no? Con buen perfil profesional, entonces, digamos, mis servicios de información van a ser más exigidos, ¿no? Porque es un personal, pues, joven, nativo digital, que está acostumbrado, pues, a hacer uso de las tecnologías, ¿no? Y se le va a hacer un mundo, ir al archivo y llenar un formatito en papel, ¿no? Va a pensar que está en un museo, ¿no? Y va a decir, man, ya mira, había un archivo que nunca había visto uno, porque generalmente todo lo consume a través de la internet, ¿no? Si no es Google, bases de datos especializadas, etcétera, etcétera, ¿no? Repositorios digitales, ¿no? Pronto viene de una universidad privada top, ¿no? Y con su usuario, con su código de alumno, accedía a repositorios digitales de primera mano, pues, ¿no? Con bases de datos de licencia, ¿no? Licenciadas, ¿no? ¿No? Entonces yo voy a tener que eh, adecuar, perfilar mis servicios en función a este usuario, ¿no? Que por su perfil profesional y su edad, yo puedo pues deducir, ¿no? Inferir pues que es un nativo digital y por lo tanto mis servicios van a tener que adecuarse. Recordar la lectura del AGN, ¿no? Habla mucho de la pandemia, pero bueno, la pandemia puede marcar un antes y un después, pero habla mucho de la tendencia del Archivo General de Nación a cada vez ofrecer servicios cada vez más digitales, ¿no? Abarcar un mayor público, por ejemplo, usando el podcast, que antes, ¿no? Hubiese sido impensado, es una novedad, ¿no? Aunque claro, los audios no son nada nuevos, ¿no? La radio existe desde hace muchos años, pero digamos el podcast es tener contenido, ¿no?
un contenido específico para para una determinada plataforma, ¿no? Voluntario. A ver. Alguien al azar, sino un voluntario. A ver. Roxana Zuni, ¿estás? Sí, profesor, buenas ¿Cómo noches. estás, Roxana? Buenas noches. Roxana, un poquito. ¿Cuál es Sí. la diferencia entre nativo y migrante digital? Algunas características básicas. Ah, Es un término nuevo para ti. Quizás lo hayas escuchado antes, ¿no? un segundo, profesor, me voy a estacionar. Dale, dale. Ya, a ver, un nativo digital puede ser aquella persona que ha nacido digamos, en el mundo de las TICs. Y Uh-huh. el migrante es el que no, o sea, el que ha aprendido en el camino, ¿no? De Hacer uso repente, de las grandes de las TICs. tecnologías, ¿eh? Sí. De las tecnologías masivas. Ujú. Ya, claro, esa es una buena diferencia. ¿Y cómo consumen la información? ¿Cómo consumen la información un nativo y un migrante? ¿Qué es lo que me interesa? Eh, a ver, yo creo que el nativo, como su nombre lo indica, lo hace de manera innata, ¿no? Uh-huh. Incluso, por ejemplo, yo me podría considerar una persona nativa digital porque a mí nadie me ha enseñado. De hecho, ha sido casi todo lógica, ¿no? ¿Qué edad tiene Entonces, Roxana? ya tengo 27. Uh-huh. Sí, digamos Y, una nativa digital, sí. y, por ejemplo, hay algunas cosas que a mis tíos se les dificulta. Roxana, aunque nativo digital no solamente es la edad, también va a tener, juega un Las, rol importante el acceso, ¿no? Quizás una persona del Ande, del Perú profundo, que no tenga acceso a las tecnologías, será muy ajá, joven, pero no será pues un nativo digital, ¿no? O considerado un nativo digital, ¿no? Tengo que tener en claro, cuenta eso. es un Uh-huh. factor muy importante, ¿no? El acceso, ¿no? Economía o el acceso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ahora, Roxana, puedes tener acceso a las tecnologías, pero si los usas de forma inadecuada, o sea, no explotas, no consumes, no eres beneficiaria, ¿no? De estas tecnologías, también quizás no seas una nativa digital, ¿no? Puedes tener el último celular, la gama más alta, ¿no? Pero si solamente juegas, no sé, Candy Crush, ¿no? Aunque Candy Crush ya está antiguo, no sé, cualquier juego que esté, quizás no Sí, necesariamente hablemos de una nativa digital, ¿no? sí. De hecho, justo tocando ese tema, por ejemplo, hace 2 días en el trabajo, un ingeniero se había comprado un celular de alta gama, pero no, de hecho no se compró, le regalaron por el Día del Padre, Uh-huh. pero no lo sabe usar más que para contestar llamadas y tomar Claro, fotos. claro. Uh-huh. Sí, Un ejemplo, ¿no? bueno, Sí, ¿qué es un nativo digital? Habrían que ver ciertos rasgos, ciertas características que se puedan calificar como tal, ¿no? Finalmente nos interesan las diferencias gruesas, ¿ya? Pero Roxana, ¿cómo consume un nativo y un migrante? Un poquito más. ¿Cómo crees que consuma un nativo digital la información? ¿en qué sentido, profesor? Allá. Un migrante digital, Sí, una persona de cierta edad, como era la educación antes, vamos a hablar en términos más coloquiales, podía consumir libros enciclopédicos, ¿no? Consultas un claro, diccionario, puedes ir a biblioteca y consumir libros voluminosos, enciclopédicos, ¿no? Por una buena cantidad de tiempo. Un nativo digital muchas veces, ¿no? Solamente va a la pepa, ¿no? Pica la información,
pues, la información que muchas veces está en la web viene en viñetas, ¿no? La idea así principal, masticadito, ¿no? Por eso es que abundan también estas noticias que dicen los 10 lugares que tienes que conocer, ¿no? Sí. ¿No? O un tema de inteligencia artificial, los 5 aspectos que tienes que saber. Y en 2 líneas nomás te dice qué es, ¿no? ¿No? Sí. No Sí, concuerdo bastante. no profundizas en la información, ¿no? ¿No? No. Entonces, el Un nativo. consumo de información, hay ciertas diferencias. Un nativo digital muchas veces tiene una lectura no lineal. Pues, como dices, cuando tú navegas en una página web, estás en un tema, luego pasas a otro y puede ser, ¿no? Una navegación diversa y picar información, el tema principal, complementario, ¿no? Pues un libre desplazamiento sobre un determinado tema y alrededores, ¿ya? En cambio, un O, por ejemplo, migrante... los Sí, audiolibros. Tal vez los audiolibros, ¿no? A mí, los por audiolibros. ejemplo, ya no me gustan mucho las lecturas largas, aunque a veces lo tengo que hacer precisamente por la carrera, pero me gusta más escuchar, ¿no? Los audiolibros me ayudan bastante, sobre todo para el ocio, ¿no? Los Y podcasts en cambio, o audiolibros en general, literatura. ajá, y en cambio una persona que no es nativa, incluso accede a ese contenido y lo imprime, ¿no? Sí, aunque digamos la persona migrante digital ha convivido durante muchos años con la radio, está acostumbrado a hacer el consumo de información a través de audio, ¿no? ¿No? Se le hace más difícil con lo audiovisual. No difícil, es otra forma de consumo, ¿no? ¿No? Claro. Ahora, el nativo digital, como les decía, va a la pepa, necesita muchas veces consumir la información masticada en pepas, ¿no? La idea principal. Y si ustedes ven una página web con información muy extensa, pasa a otro, ¿no? Pasa a otro. Ese es justamente uno de los grandes aportes de la inteligencia artificial. Le haces la pregunta y te da así, la síntesis del tema, ¿no? La respuesta precisa, claro. Exacto, la respuesta precisa. Es el consumo de la información de hoy en día, ¿no? Incluso se privilegia la información audiovisual por encima de la textual, ¿no? A veces, ¿para qué la literatura? ¿Para qué tanto texto si me puedes dar un video? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Los reels, por ejemplo, ¿no? Ya nadie consume videos de 15, 30 segundos, ¿no? En 5 segundos te tienen que contar el chiste, ¿no? Ajá, sí. ¿Ah? Entonces, es una característica también a tomar en cuenta. Conocer a aquellas personas que pueden ser considerados nativos migrantes digital porque consumen la información de otra forma. El migrante digital, como les decía, está acostumbrado a información más enciclopédica, puede profundizar en el tema, puede estar concentrado 1 hora, ¿no? El nativo digital pierde concentración muchas veces, ¿ya? Hay estudios en el tema, pierde la concentración, se dice llamar multitasking, pero bueno, hay también investigaciones que te dicen que ese multitasking es porque no profundiza en el tema o le cuesta concentrarse, ¿no? Sí. En un determinado tema. Concuerdo, profesor. Gracias, Roxana. A usted, profesor. Jorge Sarmiento, ¿estás? Jorge Sarmiento. ¿Estás? Ya. Muy bien, señores. Vamos para la tercera unidad, vamos a leer un poquito más de perfiles de usuarios, ¿ya? Vamos a dejar el tema aquí y pasemos a ver el tema de satisfacción del usuario. Ya sabemos quiénes son nuestros usuarios, qué perfiles tienen, tenemos una idea, ¿no? Necesito evaluar su satisfacción, ¿no?
Para ello vamos a recurrir a la definición de la ISO 9001, que ustedes ya saben bien que es la norma ISO de calidad. ¿Ah? Para gestionar la calidad se debe evaluar el desempeño de un sistema de gestión de la calidad, ¿no? ¿Se acuerdan del ciclo de mejora continua? ¿No? Planificar, hacer, evaluar. Aquí estamos, en evaluación del desempeño. ¿Ya? Necesito evaluar mi desempeño y parte de esa evaluación es justamente evaluar la satisfacción del cliente. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con nuestro producto o servicio? Importante en un archivo, ¿no? Saber si nuestros usuarios están satisfechos con el servicio brindado, ¿no? Ustedes dirán, bueno, son trabajadores de la organización y yo soy el archivo central y, bueno, no les queda otra. Si quieren los servicios del archivo central, se la bancan. Y si no, que renuncien, que se vayan a otro lado. No es así, ¿cierto? Como profesionales debemos mejorar nuestro trabajo. Y como oficina de gestión documentaria, como archivo central, pues debe buscar siempre la mejora continua, dar mejores servicios. Y una forma de saber que estamos dando mejores servicios es a través de la evaluación de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma ISO? La organización debe, es un requisito, realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, ¿no? Muchas veces las dos se relacionan, ¿no? La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. La norma ISO nos da una nota. ¿Qué nos dice? Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos o servicios, el feedback. La retroalimentación es un feedback, ¿ya? Entregado. Reuniones con los clientes, focus group, ¿no? Etcétera, etcétera. El análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, también las quejas y reclamos pueden formar parte de la evaluación de satisfacción del cliente, ¿no? Aquí falta, yo agregaría las quejas y reclamos. Pregunta, un usuario que nunca se queja y nunca reclama, no necesariamente es un usuario satisfecho, ¿no? De pronto es un usuario resignado, ¿no? Y muchas veces los reclamos no necesariamente es por un cliente insatisfecho. Muchas veces lo hace porque también quiere compartir una oportunidad de mejora, ¿no? Ya, muy bien. La norma ISO nos da un término, cliente, y alrededor de este algunos términos relacionados, ¿ya? Solamente quiero enfatizar en uno. Ya hemos visto satisfacción del cliente, que es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas, sus expectativas. El servicio al cliente, justamente nosotros, nuestros servicios archivísticos, es una suerte de servicio al cliente, ¿ya? Calcen esta figura. ¿Qué es? La interacción de la organización del archivo central con el usuario a lo largo del ciclo de vida de un servicio, ¿no? Para evaluar la satisfacción del cliente, existen algunas técnicas, algunos métodos y técnicas, ¿ya? Por ejemplo, el seguimiento de las muestras de satisfacción. ¿Cómo? A través de las quejas y reclamos, ¿ya? Podemos hacer un seguimiento, podemos determinar sus causas, quién hizo, en qué momento y en qué proceso, ¿ya? Nuevamente, una queja, un reclamo, no necesariamente es un usuario insatisfecho. Muchas veces puede estar en el cajón de consultas y recomendaciones o consultas y sugerencias, ¿no? ¿No? Otro método y técnica es el panel de usuarios, los focus group, entrevistas en profundidad. Es una técnica donde se puede conversar con determinados usuarios, ¿no?
es una muestra representativa de usuarios, y hacerle una serie de entrevistas en un determinado tiempo, ¿ya? Es una técnica costosa, sí, pero, digamos, generalmente se aplica para consumidores, ¿no?, de ciertos productos y servicios, ¿ya? Para otro método y técnica, los informes del personal en contacto con los clientes. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ustedes, quienes ejecutan los procesos. Es decir, me explico, yo soy el titular de la Oficina de Gestión Documentaria. Yo quiero mejorar el servicio archivístico de mi proceso de gestión de archivos. ¿Puedo hacer mi encuesta de satisfacción? Sí, pero también puedo solicitar información al personal que brinda el servicio archivístico. O sea, a la persona que directamente tiene contacto con los usuarios. Entonces, no le voy a pedir un informe, un documento, sino a través de una entrevista. Oye, ¿tú qué tienes, no? Oye, Juan, oye, ¿no? Pepito, ¿tú qué tienes contacto con los usuarios, no? Dime, ¿qué sugerencias te han dado? Cómo recepcionan el requerimiento, ¿no? Si te han dado algún aporte, etcétera. O le podemos pedir también información al personal de mesa de partes, ¿no?, en contacto directo con los usuarios de la organización, ¿no? Otro método y técnica de evaluación son las investigaciones de mercado. Esto se da mucho, sobre todo, pues, en empresas que van a incorporar, introducir, mejorar un producto en el mercado, ¿no? Especialmente se contrata una empresa especializada en investigación de mercado y hay toda una técnica de recojo de información y estadística para analizar comportamientos de consumo, etcétera, etcétera. Y el último, y el que vamos a analizar, el que vamos a desarrollar, son las encuestas de satisfacción de los clientes. Es un instrumento sencillo, fácil de usar, ¿no? Y veamos. Para la siguiente clase, necesito que elaboren, son 9 y 17. ¿Ya? 19 y 17. Necesito que elaboren una encuesta, señores, con 3 preguntas. Las dejo a total libertad. Ustedes van a tener que elaborar una ficha técnica y la encuesta la van a tener que hacer en un formulario de Google. Todos tienen un Gmail, así que todos pueden acceder gratuitamente a un formulario de Google. Lo van a hacer por grupos, ¿ya? Entonces, la ficha técnica es la organización, la unidad de organización, que será pues la oficina de gestión documentaria y el archivo central. El proceso, servicio archivístico. Si gustan, pueden acotar y pueden decir servicio de préstamo de documentos o copias autenticadas, ¿ya? El universo y la muestra, bueno, eso puede ser referencial, puede decir la cantidad de usuarios y la muestra, ¿ya? La muestra, ¿está bien? Profesor, disculpe, Sí. buenas noches. ¿Eso es lo que está mencionando? ¿Vendría a ser el trabajo final? No, no, aún no. Ah. Para la siguiente clase. Sería grupal entonces. Sí, grupal. Perfecto, El lugar gracias. y la fecha y la herramienta utilizada, que va a ser el Google Form. Esto es importante, señores, el lugar y la fecha, ¿ya? De pronto las fechas. Fechas de recogida de información, ¿no? ¿En qué fecha elaboraron la encuesta? Es importante acotar tiempo y espacio, ¿no? Y obviamente las 3 preguntas. Profesor, Sí. disculpe, cuando habla de Google From, ¿qué es eso, profesor? Disculpe, con todo respeto. Ustedes están ustedes están en su cuenta Gmail, ¿no? Van al catálogo de productos de Google y acá está el formulario, ¿eh? Y aquí pueden hacer una serie de preguntas y pueden elegir la opción de la pregunta, ¿ya? Como es grupal, tienen varias personas que pueden elaborar el formulario, ¿ya? Trabajen ¿Me en puede grupo. repetir qué dijo, profesor? Voy a Gmail de la escuela. Al Gmail de la escuela y en la parte superior derecha Sí, hay los 3 puntitos. aplicaciones Ahí de está, los Google. 9 Ajá. puntitos. Sí, sí. Ya. Víctor, necesito que trabajes en equipo, ¿ya? No va a haber trabajo No, sí, individual. profesor, lo que Ya, pasa es excelente. que a veces mis compañeros se olvidan, nos olvidamos, ¡pum! Entonces mejor para Ya, no olvidarnos de una vez, entonces, profesor, miren, hoy mismo lo hacemos de formularios, repente. formularios, ¿no? Y aquí elaboran su encuesta, ¿no? Ya. Encuesta de satisfacción. Tienen algunas plantillas, ¿ya? Ya. Seguro aquí habrá algunas plantillas de test. Ustedes tienen que formular la pregunta.
Ah, A ver, veamos el sílabo. Quiero ver si para la siguiente clase o para la siguiente, el otro martes es el evento, ¿no? Un instante, un instante. Por favor. A ver. El 27. El jueves también es feriado, ¿no? sí, señor profesor, jueves y viernes. Pero el jueves, no, el viernes es feriado declarado en el sector público, pero no es feriado calendario, ¿no? Diferente el jueves, que es San Pedro y San Pablo. Ah, sí, profesor, yo tengo feriados. Semana larga, profe. Sí, 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 ya profesor. veo. Ya, el Sí, martes la N es es lo del servicio evento. público, profesora. Ajá. ¿Les parece para la siguiente clase o es muy pronto elaborar esa encuesta? En realidad yo no veo que es nada complicado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿O lo Usted es el dejamos para docente, el señor 4 de profesor. julio? Profesor, ¿qué tal? ¿Nos podrá remarcar bien lo del tema de las pautas, lo que tenemos que tener en cuenta por medio de nuestra delegada? Yo voy a dejar esto en el aula virtual, la clase de hoy. Ok, profesor, Ajá, gracias. y aquí van a estar elaborar una encuesta de satisfacción, una ficha técnica. Señores, ustedes cuando ven esos estudios de Ipsos, ¿no? Las encuestas de Ipsos, hay una ficha técnica abajo, siempre en la parte final. A eso tómenlo como referencia. ¿No? Este es para el despliegue. Así que, ¿les parece si lo dejamos para el 4 de julio? Sí, profesor, por favor. Ya, entonces con tiempo. Y si tienen alguna duda para hacer el formulario, señores, en YouTube hay muchos tutoriales. ¿Ya? Ustedes sabrán que el proceso académico no es solo lo que les brinda el docente, sino hay que también investigar un poquito más y para eso en YouTube hay muchísimos tutoriales de cómo hacer una encuesta en esos formularios gratuitos de Google. ¿Ya? Profesor. Tenemos el tiempo suficiente hasta el 4 de julio. Muy bien, señores. Son Señor profesor. las 7:23. Voy a pasar lista, rapidísimo. ¿Este trabajo, profesor, va a su correo o en clase de exposición? Se va a presentar en las clases. Ah, ya, profesor. Como es hasta el 4 de julio en la siguiente clase, damos algunas otras pautas más para elaborar una buena encuesta. ¿Ya? Gracias, Hay que ser profesor. muy precisos con las preguntas. El éxito de la encuesta depende mucho también de la formulación de las preguntas adecuadas. Y la mejora del servicio, profesor. Justamente la finalidad de la encuesta es mejorar el servicio. Marden Aguirre. Marden Aguirre. Patrick Agurto. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Patrick. Michelle Anchelia. Presente, profesor, buenas noches. Michelle. Melissa Ángeles. Buenas noches, profe, Buenas presente. noches, Melissa. Stuart Aparicio. En el chat, profesor. Ya, okay. Víctor Atúncar. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Víctor Beldi, presente. Carol, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Carol. Manuel Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Roberto Calla. Profesor, presente, buenas noches. Buenas noches, Roberto. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, César. Pedro Capristano. Presente, profesor. Buenas noches, Pedro. Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Miguel. Nelly Espino. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Nelly. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Rocío. John Guamaní.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, John. Gladys Lescano. Gladys Lescano. Yael Mirano. Presente, profesor. Buenas Buenas noches. noches, Yael. Catherine Muñoz. Profesor, disculpe, Lescano Castillo, presente. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Presente, profesor. Buenas noches, Buenas- Catherine. Juan Obando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Presente. Juan. Jonathan Bajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Ana Paredes. Ana Paredes. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Profesor, disculpe, buenas noches. Se me quedó el mouse trabado. Discúlpeme. Cuidado. A ver. Ya. Marden nomás no está. Estamos todos. Ya. Profesor, Marden levantó la mano y ha escrito su Profesor, asistente. disculpe. Ok. Gracias, me dice profesor presente, no lo había escuchado. Buenas noches, Marden. Ya. Yael Mirano. Presente, profesor. Buenas noches, Yael. Catherine Muñoz. Catherine Muñoz. Profesor, presente. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Ya. Juan Obando. Presente también, ¿no? Presente, profesor. Buenas noches. Porque se me restringió la lista. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas Buenas noches. noches, Jonathan. Ana Paredes. Ana Paredes sí no está. Gerson Sí, Parodi profesor, presente. activó su audio. Ok. Pascual Ramos. Profesor, buenas. Mi Presente, mouse está que profesor. falla, me va a Buenas disculpar. noches, Pascual Buenas Ramos. noches, Pascual. Buenas noches, Pascual. Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas Jorge. noches. Luis Simón. Luis Simón. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gonzalo. Kiara Tirado. Buenas noches, Kiara profesor. Tirado. Presente. Buenas noches, Kiara. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Miguel. Alan Zavala. Alan Zavala. Natalia Sea. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Natalia. Roxana Zuni. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Ya, estamos todos. Listo, cierro lista. Señores, buenas noches. Nos vemos el jueves. Y ya que hablamos de retrospectiva y aceleración de las innovaciones tecnológicas, les cuento que ya está la temporada 5 de Black Mirror en Netflix. ¿Ah? Así que ya que hay fin de semana largo, en la siguiente, pueden ver ya sea la temporada 1 y quien ya vio todas las temporadas, ver esta quinta temporada que creo que está recientita, está fresquita. De ¿Cuál, Black Mirror. profe? Black Mirror. Es alucinante, así una serie alucinante sobre tecnologías y los impactos en la sociedad. Ok, apuntado. Black Mirror. Muy bien, señores. Buenas noches. Nos vemos a la siguiente clase, el día jueves. Nos vemos, profe. Gracias, señor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.